revelado el increíble origen de Halloween, un misterio sagrado que transforma tu fe y practica. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, mientras el pueblo de Israel cargaba el peso de la opresión en Egipto, Moisés pastoreaba las ovejas en el desierto de Midian. Su corazón, angustiado por la esclavitud de su pueblo, se encontraba en constante clamoreo hacia el cielo. En un día cualquiera, mientras guiaba a su rebaño en la ladera del monte Horeb, un fenómeno extraordinario llamó su atención, una zarza ardiente que, a pesar del fuego, no se consumía. Movido por curiosidad y reverencia, se acercó a observar. Moisés. Moisés, resonó una voz poderosa que rompió el silencio. El sonido era como el trueno pero rebosante de amor y autoridad. Moisés, temeroso y reverente, se cubrió la cara, consciente de que estaba en la presencia del Santo. No te acerques aquí, le dijo Dios, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. La atmósfera estaba cargada de un fuego sagrado, el rocío de la promesa divina danzaba en el aire. A través de la zarza, Dios reveló su corazón, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor, y he decidido librarlos de la opresión del faraón. En ese instante, Moisés sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Ve, porque yo te envío, le dijo Dios. Las palabras resonaron en su alma y, a pesar de la llamada divina, una profunda angustia inundó su corazón. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón?, murmuró, su espíritu atado por la inseguridad. Recordó las promesas a Abraham, Isaac y Jacob, sobre el pacto de liberación que su pueblo no había olvidado, pero la incredulidad del faraón comenzaba a germinar dudas en su mente. Las opresiones, las cadenas invisibles, se entrelazaban con la historia de su pueblo, y la resistencia del faraón a cualquier mensaje de libertad parecía insuperable. La voz de Dios atravesó sus dudas, yo estaré contigo. Motivos de esperanza comenzaron a brotar en su ser. A medida que Moisés regresaba a Egipto, las plagas comenzaron a desatarse, agua convertida en sangre, ranas, piojos y langostas. Cada desastre natural era un instrumento de Dios, un eco de su poder. Pero el faraón endurecía su corazón, y la lucha entre el mortal y el divino se volvía inminente. Moisés, en cada confrontación, enfrentaba su miedo y la resistencia ajena, sabiendo que su fe estaba a prueba, y que la justicia divina se manifestaría. El clímax se acercaba, la llegada de la última plaga. Las instrucciones divinas fueron claras y específicas, sacrificad un cordero, tomad su sangre y marcar las puertas. Era un acto de obediencia, una afirmación de fe que evocaba la protección divina y sellaba la esperanza de redención. Así, la Pascua se convertía en un símbolo eterno, proclamando salvación no solo para Israel, sino para toda la humanidad a través del verdadero Cordero. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Imágenes de esperanza emergían de la oscuridad, mientras Moisés se enfrentaba a su destino. La liberación deseada por el corazón de Dios estaba en marcha, y la historia de su pueblo estaba a punto de cambiar para siempre. La pregunta perduraría en el aire, ¿responderán a este llamado divino, o se quedarán cautivos en el miedo? La batalla espiritual apenas comenzaba, y el amanecer de la redención se dibujaba en el horizonte. Y sucedió que en la noche de la Pascua, mientras las sombras se alargaban en Egipto, la atmósfera se llenó de una tensa expectación, hogares estaban marcados con la sangre del Cordero,
testificando ante el juicio inminente. Moisés y los ancianos de Israel, sintiendo el peso de la grandeza de Dios y su promesa de liberación, se reunieron en las casas, escuchando murmuraciones de ansiedad y fe en un contexto de opresión. Esa noche, el ángel de la muerte pasarían por las tierras egipcias, buscando marcar la sentencia sobre los primogénitos, tanto de hombre como de animal. El clamor de los egipcios a medianoche iba a ser un eco insoportable, mientras el pueblo de Dios, bajo la protección de sus hogares, aguardaba en expectante silencio. Así como el Señor lo ha prometido, así se cumplirá, repetían entre sí, fortaleciendo su fe. No obstante, en el palacio del faraón, la inquietud emergía. Un susurro profético había llegado a sus oídos, informes de un Dios que clama venganza. Faraón, tomando la decisión de retener a su pueblo aún más fuertemente, planeaba intensificar su opresión. ¿Acaso este Dios ha mostrado su poder en vano?, se preguntaba con arrobo de autoridad, ignorando que había sido reservado un camino aún más oscuro para su corazón obstinado. El cielo se oscureció cuando a medianoche un grito desgarrador resonó a través de Egipto, un lamento que rompió la oscuridad, mientras los primogénitos egipcios caían en la agonía. En el pueblo de Israel, lo que había sido un ritual de obediencia se convertía en un faro de esperanza. El cordero sacrificado era la representación del sacrificio perfecto, una sombra que apuntaba hacia el sacrificio final que vendría siglos después. Moisés, sintiendo la presencia de Dios, dirigió a su pueblo con firmeza: es tiempo de que partamos, porque el Señor nos ha hecho libres. Con la victoria de la promesa de liberación, los israelitas comenzaron su éxodo de Egipto, llevando consigo su fe y la urgencia de un futuro que jamás habrían imaginado. Marchaban bajo un cielo iluminado por la luna, un símbolo del pueblo libre, creando un eco de victoria en la vida de aquellos que habían sido oprimidos por generaciones. Mientras las puertas de la opresión se cerraban tras ellos, las aguas del Mar Rojo se abrieron como una manifestación del poder divino, y así fue como el pueblo cruzó en seco, sintiendo el viento fresco y la presencia del mismo Dios que les había prometido esperanza y salvación. La aventura de Moisés y su pueblo comenzaba un nuevo capítulo, lleno de desafíos y promesas, apunta a un destino guiado por la mano poderosa de Dios. Pero en los márgenes de la historia, el faraón, con un corazón endurecido, y lleno de cólera y resentimiento, decidió perseguir a sus adversarios. La inminente confrontación en el mar se aproximaba como una tormenta en el horizonte. El enfrentamiento entre lo divino y lo humano sería la culminación de esta batalla espiritual. La voz del Señor resonó en su corazón: yo glorificaré mi nombre en este día. Las aguas abiertas rugían mientras la historia se desdoblaba, y el pueblo, fiel y esperanzado, se lanzó hacia adelante en camino de liberación. En el silencio tenso del cielo, la providencia divina se movía, y el destino no solo de los israelitas, sino de toda la humanidad pendía en la balanza del poder de Yahvé. Entonces, en el acto sublime de la misericordia de Dios, se desataría una revelación aún mayor: el Egipto de tu corazón caerá, y así también las cadenas que te ataban en tu vida. Una respuesta inminente se presentaba. ¿Cómo responderían al llamado divino de liberación? La redención estaba en la puerta, y el eco de las promesas de Dios resonaba con poder. Y cuando el pueblo de Israel cruzó las aguas del Mar Rojo, un estruendo sobrenatural resonó en el espejo del océano, como si la tierra misma celebrara la obra del Señor. Cada israelita que avanzaba sentía en su corazón la declaración audaz de Dios: yo soy tu liberador, un eco de promesa que rompía las cadenas invisibles de generaciones. Las aguas, levantándose como muros, se mantuvieron firmes, sostenidas por la mano poderosa de Yahvé. Moisés, con su vara en alto, simbolizaba la autoridad divina que había sido conferida a su liderazgo. Las pisadas del pueblo, marcando el fondo del mar, resonaban con la fe ardiente de un futuro lleno de esperanza. Mira, yo estoy haciendo algo nuevo, les susurraba el viento, mientras avanzaban hacia su destino, inciertos aún de lo que les aguardaba. Pero he aquí,
que en la tierra de Egipto, el faraón ahora había sido afligido. La muerte de su primogénito lo había llevado a una ira incontenible. Atrápenlos, clamó a sus hombres, su corazón endureciéndose aún más por el miedo y el rencor. De este modo, con su ejército en pleno, se lanzó en persecución, decidido a recuperar lo que creía suyo. Con cada galope de los caballos, el aliento de la venganza recorría las tierras como un fuego descontrolado. Mientras tanto, los israelitas continuaban su marcha, alentados por la presencia divina que los guiaba. Las aguas del mar aún estaban a su lado, pero un sentimiento de miedo comenzó a deslizarse entre ellos. ¿Nos ha sacado el Señor para morir en la desierto? Murmuraban unos a otros, recordando la esclavitud que apenas habían dejado atrás. Las sombras de la angustia empezaron a oscurecer la luz de la esperanza. Moisés, con su rostro en alto, dirigió su mirada hacia el horizonte donde la nube de polvo ascendía. No temáis, está con nosotros el Altísimo, les dijo con la certeza que sólo la fe genuina podía proporcionar. Sin embargo, el Señor mismo habló a su siervo, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. Sin vacilar, Moisés obedeció. Y al instante, el viento del este sopló con fuerza, y las aguas del mar comenzaron a cerrarse de nuevo. La voz de Dios resonaba entre el estruendo del agua que caía. Los egipcios que hoy has visto, nunca más los verás. Los egipcios, en su furia, se acercaban con odio, pero el pánico se apoderó de ellos cuando se dieron cuenta de que el mar se cerraba frente a ellos. ¿Qué ha hecho contra nosotros este Dios? Gritaban, al darse cuenta de que sus corazones eran incapaces de entender la grandeza del poder divino. Así, el mar se alzó, culminando en un acto de juicio y redención, estableciendo un claro destino, la liberación del pueblo y la condena del opresor. Cuando las aguas finalmente se restablecieron, un silencio abrumador envolvió la escena. En la orilla, los israelitas se volvieron hacia Dios en un grito de júbilo. Cantaré al Señor, porque se ha magnificado, resonaban sus voces, llenas de asombro y maravilla. Moisés, permaneciendo firme, tomó su instrumento y entonó una canción de victoria, y el pueblo se unió, celebrando la salvación que había llegado a sus vidas. De este modo, en un acto de liberación eterno, Dios no solo había salvado a su pueblo de la muerte física, sino que había establecido el camino para la redención espiritual. Deja que sepas, oh Israel, que el Egipto de tu pasado ha sido destruido, proclamó Moisés, mientras los ecos de su declaración reverberaban en el aire. Pero en los rincones oscuros del alma humana, un nuevo desafío se perfilaba. En la travesía hacia la tierra prometida, se ocultaba un misterio mayor que Dios desvelaría. ¿Estás preparado para enfrentar la verdadera libertad? El clamor de tus cadenas podría aún resonar en tu interior, decía el susurro del Espíritu. Así, con promesas de tierra y bendición ante ellos, los corazones de los israelitas se verían finalmente confrontados por el verdadero propósito de su liberación. ¿Qué harás cuando sea desnudada tu fe? Te enfrentarás a la tentación de regresar ¿a Egipto? La travesía apenas comenzaba, y el plan soberano de Dios se desplegaba, listo para ser revelado en la historia del Éxodo. El pueblo de Israel, reconociendo la obra maravillosa del Señor, se adentró con paso firme en el desierto, una extensión árida que simbolizaba el camino hacia la libertad, pero también el desconocido viaje de la prueba. Con cada paso, el eco de su victoria resonaba aún en sus labios, mas el desierto se extendía como un manto gris, y las dudas comenzaron a formar nubes sobre sus corazones. Y llevó Moisés a Israel desde el Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, Éxodo 15:22, se decía en susurros entre ellos. Sin embargo, el camino no se perfilaba fácil. De inmediato, el pueblo sintió el ardor del sol del mediodía y la sensación de desamparo comenzó a invadir sus almas. ¿Dónde está el agua?, clamaron algunos parándose en círculos de angustia, mientras otros recordaban las vasijas llenas que solían tener en Egipto.
Pronto, llegaron a Mara, donde las aguas eran amargas. La decepción se disparó entre los israelitas, y su fe comenzó a tambalear. «Oh Moisés», exclamaron, «¿nos ha traído aquí para morir de sed? Mejor nos hubiera sido morir en Egipto». Éxodo 15, 23-24. Su grito era más que una queja, era un reflejo de su lucha interna, la batalla entre la fe en lo divino y la memoria de la opresión. Moisés, con el corazón apesadumbrado, clamó a Jehová. Y el Señor le mostró un árbol, y le dijo que lo echara en las aguas amargas. Y las aguas se endulzaron, Éxodo 15:25. Este acto inmediato de Dios no solo fue un alivio temporal, fue un retrato de lo que la fe en la promesa podría lograr. Los israelitas, viendo el milagro, comprendieron que su liberación no solo era física, sino también espiritual. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y si hicieres lo recto delante de sus ojos, Éxodo 15:26, les recordó Moisés. Dios estaba formando en ellos un nuevo corazón, uno que confiaría en su providencia y guiaría a su pueblo hacia la tierra prometida. Yo seré tu sanador, les prometió. Pero la lección aún estaba en sus manos. Así siguieron su camino, y el desierto fue un maestro crudo y exigente. No mucho después llegaron a la región de Elim, donde encontraron fuentes de aguas y palmeras, un oasis que contrastaba vívidamente con sus recientes tribulaciones. El Señor les lleva a lugares de refrigerio, pensó Moisés, sintiendo sobre sus hombros la carga de su pueblo. Sin embargo, mientras se sentaban a la sombra de las palmeras, se susurró entre ellos un nuevo desafío. Nos hemos librado de Egipto, pero ¿qué de las costumbres de Egipto? El eco de sus cadenas rotas aún resonaba, pero las sombras del viejo mundo empezaban a atrapar sus corazones nuevamente. Dios nos ha dado oportunidad de ser nuevos, les decía Moisés desde su corazón. No debemos tener miedo de lo que hemos dejado atrás, sino que debemos buscar la promesa que nos espera. Pero el descontento crecía. Los anhelos de carne y cebollas de Egipto comenzaron a surgir en sus recuerdos, obscureciendo su futuro. Pero Dios, en su soberanía y poder, estaba dispuesto a responder. Preparad vuestros corazones, oh Israel, decía el viento entre las hojas de palmera. ¿Sería suficiente el maná que pronto llovería del cielo para calmar sus estómagos y sus almas? La mayor prueba de su fe aún estaba por venir. En los días que siguieron, el maná descendería, pero la verdadera cuestión seria, ¿podrán saciarse no solo de sustento físico, sino del alimento que proviene de la fe en el Dios de sus padres? La búsqueda de sustento no solo llenaría sus estómagos, sino que desataría el cuestionamiento más profundo, ¿quiénes somos realmente y hacia dónde vamos? Así, el pueblo sigue su camino, y el misterio de la promesa se despliega. Lo que parece ser un simple viaje, escondía un propósito que solo el Dios de los ejércitos podría revelar. He aquí, el camino de la verdadera libertad aún está por descifrar. Pequeñas pruebas fortalecerían su viaje, desnudando su fe, desatando el plan soberano de Dios que, en sus corazones, aguardaba un gran cumplimiento. ¿Están listos para afrontar la verdadera esencia de su liberación? Entonces, la historia apenas comenzaba. Y así, mientras el pueblo de Israel seguía su camino por el desierto, el hambre comenzó a apoderarse de ellos. Con cada paso que daban, la confianza en la promesa dada por Dios se desvanecía más y más. Las odiosas comparaciones sobre la vida en Egipto resonaban en sus corazones como un canto triste de nostalgia. ¿Acaso no teníamos pan a voluntad en la tierra de servidumbre? Cuestionaban. A medida que avanzaban, las insatisfacciones crecían y la unión que una vez brotó tras el cruce del Mar Rojo empezaba a desmoronarse. En medio de sus quejas, Moisés subió al monte que se alzaba a su izquierda, buscando guía en la presencia del Altísimo. Allí, elevó su voz y clamó: «Oh Jehová, cuán profundo es el desierto, y cuán vacías están nuestras manos». En ese momento,
el cielo se tornó gris y un viento suave sopló, trayendo consigo una respuesta divina. He aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, dijo una voz que resonó en los confines de su alma, Éxodo 16:4. Mientras Moisés descendía, con la noticia del sustento celestial en su pecho, el pueblo comenzó a murmurar, confundido por la revelación. ¿Qué es esto? Preguntaron a medida que comenzaron a reunir pequeñas capas blancas que cubrían la tierra. Moisés explicó, este es el pan que Jehová os da. Lo llamaron maná, y su sabor era como galleta horneada con miel, Éxodo 16:31. Cada día, la provisión descendía del cielo, cada mañana, el pueblo salía a recogerlo, fortaleciendo la lección de dependencia del Creador. Sin embargo, la prueba no solo radicaba en obtener el alimento, sino también en cómo lo utilizaban. Se les advirtió que recogieran solo lo que necesitaban para cada día, y que el día sexto recolectaran doble por el día de reposo que sería consagrado, Éxodo 16:22. Pero la desconfianza se entrelazó con sus corazones. Algunos recolectaron más de lo necesario, y al día siguiente, hallaron que el maná se había podrido, Éxodo 16:20. El ciclo de la fe se tornaba más evidente, y la enseñanza que Dios impartía a su pueblo se asentaba en cada experiencia. El hombre no solo vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, Deuteronomio 8:3, resonaba en el interior de Moisés mientras debía persistir en la firmeza de su misión. Los israelitas, aunque alimentados, no pudieron evitar ansiar lo que había sido pasado. Quisiéramos comer carne, recordamos con gusto las ollas llenas de carne de Egipto, exclamaron con lamentos. Si tan solo tuviésemos cebollas y ajos, decían, ignorando las cadenas de la esclavitud que habían dejado atrás. Moisés, cargando con la preocupación del pueblo, se presentó ante el Señor. ¿Por qué me has dado esta carga, Señor? Los que he llevado son carne y sangre. ¿Puedo solo con esto? Números 11:11, la respuesta vino clara como el amanecer, procura hacerles entender que no solo es para saciar el hambre, sino para mostrarles quién soy yo, el Dios que los sustenta, el que los ha liberado. Así, en un glorioso acto de misericordia, el Señor envió codornices por la noche, y el pueblo se sació, viéndose colmado de carne. Aún más importante que la provisión era que los corazones empezaran a entender la fidelidad de Dios. ¿Pero qué es esto?, preguntaron unos a otros. La lluvia de maná y codornices simbolizaba un hecho: Dios no solo cubría sus necesidades físicas, sino que movía el arado en sus almas, removiendo las semillas de rebelión. La esfera del desierto se transformaba en un campo de pruebas, enseñanzas y revelaciones. En el horizonte de los próximos días, Moisés sabía que algo más grande estaba en marcha. Las luchas del pueblo eran meras sombras de lo que el Altísimo estaba diseñando. Tened cuidado de no caer en la tentación de olvidar lo que Él ha hecho, Deuteronomio 6:12, reflexionaba. Así, el desierto se transformaba en el taller de la fe. Dios no solo brindaba alimentos, Él estaba preparando un pueblo dispuesto a seguirle y a confiar plenamente en su providencia. Las maravillas estaban apenas comenzando, mientras el eco divino resonaba: he aquí, estoy haciendo cosas nuevas, Isaías 43:19. El verdadero plan de Dios empezaba a revelarse, y el pueblo debía estar preparado para la gloriosa obra que aún estaba por venir. Mientras el pueblo de Israel disfrutaba del maná y las codornices, su naturaleza humana seguía desafiando la bondad de Dios. Cada día que amanecía traía consigo la provisión celestial, pero también un creciente anhelo de lo que habían dejado atrás en Egipto. Las quejas se tornaban murmullos cada vez más sonoros: ¿por qué el Señor nos ha sacado de Egipto? ¿Para que muéramos de hambre en este desierto? Moisés, aún abrumado por la carga del pueblo, subió una vez más al monte. Clamó a Jehová, su corazón lleno de angustia: ¿qué he hecho yo para merecer esta carga? ¿Acaso son mis palabras las que los alimentan?
o mis manos las que los han liberado. Números 11:11. El Señor, en su infinita sabiduría, respondió a Moisés con ternura: reúne a 70 ancianos de Israel, a quienes sabes que son líderes del pueblo, y ven a la entrada del tabernáculo. Allí descenderé y pondré de tu espíritu sobre ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo. Números 11, 16-17. Así se hizo. Moisés juntó a los ancianos, y cuando el Espíritu del Señor descendió sobre ellos, comenzaron a profetizar, mientras un nuevo gozo llenaba el campamento. Pero, en medio de la alabanza y el regocijo, 2 ancianos quedaron en el campamento, Eldad y Medad. Aún así, el Espíritu de Dios se posó sobre ellos, y también comenzaron a profetizar. Algunos corrieron a informar a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, llenándose de celos por su maestro, le dijo: Señor, deténlos. Pero Moisés, con un corazón humilde, respondió: ¿Tienes celos por mí? Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que él pusiera su espíritu sobre ellos. Números 11, 28-29. En esas palabras, Moisés reveló un profundo anhelo por la unión del pueblo con su Dios, un deseo que iba más allá de su propia posición. Con el tiempo, un viento del Señor sopló, y trajo consigo una multitud de codornices. Se cernieron sobre el campamento, cubriendo la tierra, y el pueblo se lanzó a recogerlas, saciando su hambre voraz. Pero a pesar de la abundancia, el corazón de muchos seguía ansioso. ¿Es esta carne suficiente? ¿Qué más tenemos, si no tenemos las ollas de carne de Egipto? El Señor, en un acto de justicia, observó la oprimiendo incredulidad del pueblo, y su ira se encendió. Por haber despreciado la provisión de su maná, carne les daré hasta que les salgan por la nariz. Números 11:20. Así, el juicio y la misericordia se entrelazaron en un acto divino, revelando aún más la naturaleza del pacto entre Dios y su pueblo. Mientras el pueblo se alimentaba, Moisés, mirando hacia el horizonte, sintió una intuición profunda. Los días de prueba no eran solo momentos de sufrimiento, eran el camino que llevaría al pueblo de Israel hacia una esperanza y libertad que aún no comprendían. Las cosas viejas están pasando, pensó, y sintió en su alma una chispa del propósito de Dios. Las maravillas que estaban ante ellos eran un preludio a algo más grande. Aquel desierto, antes visto como un lugar de privación, era el mismo campo donde florecerían promesas. Ciertamente, Él está haciendo cosas nuevas, murmuró para sí mismo, mientras las sombras del futuro se cernían sobre el pueblo. Sin embargo, en medio de la provisión, el corazón del pueblo aún luchaba con la duda. ¿Seremos realmente conducidos a una tierra que emana leche y miel? Un eco resonaba entre ellos, reflejando la incredulidad persistente, que era un reto a la declaración de la promesa. Entonces, una voz profunda y resonante encontró su camino entre la multitud: He aquí, las pruebas que enfrentaréis no son en vano, son el refugio del Dios que deja caer maná y carne entre los brazos de su pueblo. Estoy levantando una nación que me adorará en espíritu y verdad. Así, el viaje y las experiencias en el desierto se convertían en las bases de un pacto renovado. En aquel desierto escondido, un futuro glorioso estaba por revelarse. Las llamas de la transformación ardían en los corazones del pueblo, mientras Moisés, con la mirada fija en la promesa, sabía que todo esto era parte del fundamento de algo asombroso, una preparación para la nación que Dios había elegido. Así, la historia de redención continuaba, y prueba tras prueba, un nuevo legado se levantaba en el camino que aún estaba por ser escrito. Mientras el pueblo de Israel celebraba el maná y la carne, un clima de inquietud se apoderó del campamento. En sus corazones, la ansiedad crecía como una sombra, nublando el gozo por la provisión del Señor. El humo de las hogueras se mezclaba con las quejas, y así, en medio de la noche, la palabra del Señor resonó en el corazón de Moisés, quien oraba por el pueblo: Tú sabes, Jehová, lo que hay en sus corazones, sus luchas y tentaciones,
Deuteronomio 8:2. Dios, en su gran misericordia, decidió enviar un mensaje a los israelitas. Recuérdenme, resonó su voz entre los ecos del desierto. Recuerden los milagros que he hecho delante de ustedes, así como la libertad y redención que les he traído. Ustedes son mi pueblo, y en su debilidad, habitaré con ustedes. Éxodo 19, 5-6. Moisés, sintiendo la urgencia de esta palabra, convocó al pueblo alrededor del tabernáculo. Con su voz resonante, proclamó: Escuchad, oh Israel, Jehová nos ha guiado durante estos días. No olviden los estatutos de su mano, ni la grandeza de su amor. Él es quien nos ha llevado de la servidumbre a la libertad. Éxodo 13:8. El pueblo, intrigado, se aproximó, recordando mientras Moisés les hablaba de cómo Dios había hecho maravillas en Egipto, como las plagas que trajeron su liberación y el paso a través del Mar Rojo. La mano del Señor ha estado con nosotros, exhortó Moisés. Y en este desierto, aunque parezcan escasos los bienes, su provisión jamás ha faltado. Salmo 78 horas y 19 minutos. Sin embargo, los murmullos se intensificaron cuando algunos comenzaron a recordar con melancolía las ollas de carne en Egipto, las cebollas y ajos que allí disfrutaban, anhelando aquellos días de cautiverio. ¿Por qué nos ha llevado a este desierto?, preguntaban. ¿Para perecer aquí sin nada? Su incredulidad levantó una tormenta en los corazones de los temerosos. Pero, en el corazón de Moisés, la sabiduría divina comenzaba a florecer. Se dio cuenta de que este desierto no iba a ser solo una prueba, sino un espacio donde Dios iría moldeando al pueblo en un nuevo carácter. Las pruebas son el fuego refinador que nos preparará para la tierra prometida, susurró en su alma su guía, mientras se levantaba con firmeza en su fe. Esa noche, una nube oscureció la luna, y se oyó un rugido distante, como un recordatorio de la presencia de Dios. En medio del temor, la voz del Señor volvió a manifestarse, llamando particularmente a Moisés: Moisés, verás que yo hago algo increíble en medio de este pueblo. He oído sus quejas y, a la vez, sus anhelos. De su incredulidad nacerá un nuevo pacto, una renovada relación. Isaías 43 horas y 19 minutos. Moisés se sintió sobrecogido, sabía que había un propósito más allá de lo que podían ver. De sus pruebas, nacerán experiencias que forjarán la fe y la identidad de esta nación, meditando en lo que había afirmado: así te he llamado, una luz para las naciones. Isaías 49, 6. Poco a poco, el pueblo comenzó a reflexionar sobre sus palabras. En el fondo de su ser, cada uno sintió el eco de la promesa divinal resonando en la eternidad. La lucha y la duda aún los rodeaban, pero en aquel momento, se unieron en oración y clamor a Jehová, buscando su rostro. Antes del amanecer, un fuego divino se encendió en el corazón de Israel, una fe renovada comenzaba a brotar. Sabían que su historia no terminaba en el desierto, sino que era parte de un relato grandioso, la manifestación del amor de Dios que los guiaría hacia un futuro espléndido. Con la luz del alba, algo asombroso les esperaba, una revelación que desataría el poder oculto en sus corazones, un nuevo gancho en este camino donde la fidelidad y la obediencia transformarían sus vidas. ¿Qué significa esto, Dios?, se preguntaron en sus corazones. ¿Qué otros secretos nos tienes reservados, oh Jehová, mientras avanzamos hacia lo desconocido? La historia de redención continuaba en su desenlace, llevándolos hacia el cumplimiento de un pacto glorioso que había de ser revelado. Y al despuntar el día, la luz del sol iluminó el campamento de Israel, traía consigo un nuevo aire de expectativa. Los corazones de los hombres y mujeres clamaban por una dirección, y en la cima del monte, la voz de Jehová resonó de manera soberana: hoy os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30 horas y 19 minutos. Moisés subió al monte en busca de dirección, mientras el pueblo aguardaba a pie firme, con los ojos dirigidos hacia las alturas.
La experiencia en el desierto había forjado en ellos un temple nuevo, un deseo de conocer la voluntad del Altísimo que jamás antes había florecido. Algunos todavía murmuraban, otros, sin embargo, habían encontrado en la oración el refugio ante sus dudas. Jehová, Dios de Israel, habla a tu siervo, clamaba Moisés, su corazón palpitante en la presencia del Creador. El Señor le mostró una visión, un camino que no solo llevaría a ellos a la tierra prometida, sino que también revelaría el plan eterno que había estado oculto en sus corazones desde la fundación del mundo. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, proclamó la voz del Señor con una autoridad que temblaba en la montaña, Hebreos 8:10. Mientras tanto, el pueblo observaba cómo la nube se posaba sobre el monte. Algunos recordaron la gloria de Jehová en Egipto, la noche en que las tinieblas se convirtieron en luz. Ahora la nube aparecía aún más gloriosa, como el velo del mismo cielo descendiendo hacia ellos. ¿Quiénes somos, oh Jehová?, preguntaron algunos en sus corazones, sintiendo el peso de su grandeza. La respuesta llegó en forma de un viento que soplaba fuerte, trayendo consigo la mezcla de la fragancia del desierto y las promesas de Dios. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y con ustedes estableceré un pacto eterno, resonó la voz poderosa, rompiendo las cadenas del escepticismo. Moisés, temblando ante la revelación, sabía que un pacto era un compromiso profundo, una relación que definiría el destino del pueblo. ¿Quién ha oído tales cosas?, se preguntaban, el eco de la palabra resonando en cada rincón del campamento. Así, mientras el pueblo se reunía en un círculo, algunos comenzaron a recordar el ansiado futuro que los esperaba. Saldrán de aquí como un pueblo unido, un testimonio de la gloria de Dios, Moisés proclamó, su voz llevando al unísono esperanzas renovadas y promesas enraizadas en su fidelidad. Y a medida que caminen, nunca olviden lo que les he hecho, continuó el Señor. Cuando lleguen a la tierra que fluye leche y miel, recordaréis estos días de prueba y reconoceréis el poder de la redención, Éxodo 3:8, en la profundidad de sus almas. Pero aún había más en el corazón de Dios. A los que son míos, les daré uno nuevo de corazón y un nuevo espíritu pondré dentro de ellos, Ezequiel 36:26. Era un nuevo pacto que se avecinaba, un misterio sagrado que transformaría radicalmente no solo la historia de Israel, sino la historia de toda la humanidad. Mientras Moisés descendía la montaña con los primeros rayos de luz, el pueblo expectante se preguntaba, ¿qué revelará Dios esta vez a través de su siervo? La atmósfera se llenó de una sagrada anticipación. La historia del pueblo de Dios estaba a punto de cambiar para siempre, y lo que se avecinaba era parte de un plan sobrenatural que resonaría en las generaciones venideras. Las sombrías nubes de la duda se desvanecían, la esperanza emergía. Este es solo el principio, Moisés meditaba, el propósito del Altísimo se expandía. ¿Qué otros secretos guardas, oh Jehová, para quienes aguardan en ti? La promesa de un nuevo principio brillaba al horizonte, un camino que llevaría a una revelación aún más asombrosa. Y así, con el corazón ardiente por la presencia divina, Moisés descendió el monte. Su rostro brillaba con la gloria de Jehová, y al llegar al campo, el pueblo se acercó a él, ansioso por escuchar lo que el Señor había hablado. Hermanos e hijas de Israel, hoy somos testigos del pacto renovado. Dios ha hablado y ha prometido ser nuestro Dios, y nosotros seremos su pueblo, declaró, y una murmullante conmoción recorrió la multitud. Una mujer llamada Miriam, conocida por su fe inquebrantable, levantó su voz entre los presentes. ¿Qué hará el Señor en medio de nosotros, Moisés? ¿Cuáles son las instrucciones que debemos seguir? Su pregunta resonó entre los corazones, generando un profundo deseo por entender cómo caminar en la voluntad del Altísimo. Moisés, levantando su vara, dijo, «Escuchad, pueblo de Dios. Jehová nos ha mandado guardar sus estatutos y sus leyes, y enseñarlas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Así seremos un pueblo diferente, una nación de sacerdotes dedicada a la gloria de su nombre.
El silencio se apoderó de la asamblea, cada alma sintiendo la responsabilidad de ser parte de un pacto sagrado. Recordad siempre que no solo estamos llamados a recibir la tierra prometida, sino a vivir en la luz de su propósito, agregó con solemnidad. Al oír esto, algunos sintieron las marcas de la incertidumbre repicar en sus corazones. ¿Estarían realmente preparados para seguir al Señor en esta nueva etapa? Un murmullo se levantó entre ellos, como un eco de dudas y temores ancestrales, recordando el sufrimiento pasado y las largas jornadas en el desierto. Moisés, comprendiendo la fragilidad de su pueblo, se dirigió a Jehová en oración. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, que nuestras manos sean fuertes y no se debiliten, clamó. Una nube más espesa de gloria comenzó a descender, y el pueblo, sintiendo la presencia palpable de Dios, se husmó en respeto y reverencia. Hoy, en el marco de este pacto, estemos conscientes de que vivir bajo la ley de Jehová no es un fardo, sino una bendición, dijo Moisés. Porque en la obediencia está nuestra libertad. Si escuchamos su voz y guardamos su pacto, seremos bendecidos en todo lo que hagamos. De repente, un fuerte trueno resonó desde la montaña, y sobrecogidos, los israelitas alzaron la vista hacia ella. Moisés volvió a mirar hacia arriba, su corazón palpitante ante la revelación inminente. Yet otra vez, resonó la voz del Señor, y la tierra tembló a sus palabras. Desciendan y vea la gloria del Señor. La atmósfera se electrificó, la nube del santo se espesó en respuesta a la súplica del líder. Y así, junto a los ancianos de Israel, Moisés subió nuevamente al monte, sabiendo que en este momento se revelaría algo impactante. Las primeras luces de lo divino comenzaron a iluminar la cumbre del monte, y el eco de las palabras de Dios se preparaba para ser escrito en tablas de piedra. El tiempo de la revelación ha llegado, resonó la voz, y los corazones del pueblo se llenaron de expectación. Mirad, oh Israel, continuó el Señor, a través de este pacto, no solo estableceré una relación con vosotros, sino que os prepararé para algo mucho más grande, un propósito eterno que se despliega ante vosotros. Las palabras ondeaban, arrastrando la esencia de futuros redentores y promesas aún no reveladas. Poco después, Moisés tomó las tablas sagradas, y un temor reverente llenó su ser al comprender que llevaría consigo no solo leyes, sino un camino hacia la salvación para todos los pueblos de la tierra. Las sombras de sus pensamientos comenzaron a disiparse mientras comprendía el inmenso plan de Jehová. ¿Cuál será nuestro papel en todo esto?, se preguntaban algunos. ¿Cómo abordaremos la grandeza de esta misión? La incertidumbre aún flotaba en el aire, pero la luz del conocimiento empezaba a romper en sus corazones. Los corazones, una vez llenos de ansias de sombra, comenzaron a palpitantes con la misión de ser un faro entre las naciones. Pero el verdadero misterio aún no se había revelado, y Moisés intuyó que su obediencia y devoción a Jehová debían conducirles hacia un entendimiento más profundo. Pronto conoceréis el propósito de este pacto, les dijo Moisés, consciente de que la revelación final del plan de Dios aún estaba en camino, y que en ese camino habría luz suficiente para guiar a todos los que de verdad le buscaban. Aguardad, pues, que lo que está por venir superará toda expectativa. Así, mientras el pueblo contemplaba expectante, el testimonio de la fidelidad de Dios resonó como un eco eterno entre ellos, preparándolos para el profundo impacto del destino que aguardaba en la fe y la obediencia. Y al descendir Moisés de la montaña, las tablas en sus manos, la atmósfera cargada de un profundo significado abrazaba al pueblo de Israel. Cada paso que daba resonaba con el peso de la nueva revelación, la misma ley que los transformaría de un grupo de esclavos a una nación de sacerdotes ante el Altísimo. Al acercarse al campamento, los rostros expectantes del pueblo reflejaban tanto temor como esperanza. ¿Qué ha dicho el Señor?, clamaban muchos, mientras su mirada buscaba la gloria que había rodeado a su líder. Con la voz firme, Moisés se dirigió a ellos: Jehová ha hecho un pacto con nosotros, nos ha dado leyes que nos guiarán a la verdad y a la vida.
Estas palabras son vida para nuestro ser, y en ellas encontraremos dirección hacia la promesa. El eco de su voz propició un profundo silencio. Allí, en medio del desierto, un nuevo sentido de identidad comenzaba a florecer. No seremos como las naciones que nos rodean, porque somos el pueblo de Jehová, hecho a su imagen y llamado a reflejar su gloria. Las palabras caían como semillas en corazones sedientos de propósito. Sin embargo, al tomar asiento el pueblo, comenzaron a murmurar. ¿Qué haremos cuando lleguemos a la tierra que nos ha prometido? 2 o 3 se atrevían a preguntar. Las dudas, siempre al acecho, surgían ante la incertidumbre del futuro. Moisés, comprendiendo el reto de sus corazones, alzó la vista hacia el cielo y recordó cómo Dios había obrado en su pasado, trayendo liberación y provisión. Recuerden, mis hermanos, que este desierto aún tiene un propósito, nos está moldeando, perfeccionando nuestra fe. Les recordó que su historia no es solo de sufrimiento, sino de una esperanza viva cimentada en la fidelidad de Dios. Cuando lleguemos a la tierra prometida, serán testigos de la gloria del Señor, y lo que hagamos aquí sentará las bases de lo que seremos en el futuro. Mientras el pueblo escuchaba, sus corazones comenzaron a arder con un deseo renovado. En esa atmósfera, Dios comenzó a desvelar un nuevo misterio. He aquí, entre vosotros está el camino no solo hacia la tierra, sino hacia el corazón de Dios. Preparaos, porque en este viaje, la verdadera libertad viene de conocer y seguir mi voz. Y así, como un río que fluye en medio del desierto, la revelación de los propósitos de Dios comenzó a hacer eco en el alma de aquellos que se atrevieran a confiar. ¿Cómo conoceremos su voz?, preguntó uno del grupo. Por medio de la obediencia y la adoración, respondió Moisés. Traed vuestros corazones quebrantados, porque el Señor está dando un nuevo corazón a su pueblo. Esta idea comenzó a calar hondo entre ellos, resonando con la promesa de renovación que había de venir. En el aire había un aliento de transformación, una chispa que encendería la pasión de un pueblo por buscar al Dios que los había liberado. Sin embargo, la sombra del miedo y la indecisión no se disiparon por completo. ¿Qué sucederá si fallamos? ¿Qué pasará si rompemos el pacto?, murmuraron algunos con temor. La voz de Moisés, lleno de fervor, disipó tales inquietudes. El Señor nos ha llamado no solo a ser su pueblo, sino que Él mismo será nuestra guía. Su mano de gracia nos sostendrá, y su fidelidad nos restaurará cuando caigamos. Así, con cada palabra de aliento, la fe del pueblo comenzó a levantarse. Moisés, sintiendo la dirección del Espíritu, proclamó: prepárense, porque lo que vendrá es más grande de lo que jamás hayan conocido. Las promesas de Dios están por cumplirse a través de nosotros, y un futuro glorioso espera tras las puertas de la tierra prometida. Sin embargo, un nuevo misterio se cernía sobre ellos. ¿Cómo enfrentaremos los retos cuando lleguemos?, se preguntaban, inquietos por los gigantes que ocupaban la tierra prometida. La incertidumbre en el corazón de Israel fue respondida por la voz del Señor en el silencio del campamento. No temas, porque el camino de la fe es valiente, solo confía en lo que te he prometido. Y así, se levantaron para comenzar su travesía, pero aún en medio del nuevo desafío, un eco resonante recorría el campamento. ¿Estás listo para enfrentar la verdadera aventura de tu fe? Porque la verdadera prueba no es solo alcanzar la tierra, sino permitir que el corazón de Dios habite en vosotros. Mientras avanzaban, se abrieron ante ellos futuros desconocidos, y cada paso dado sentaba las bases de un pacto eterno que resonaría por generaciones. Las sombras de la duda se alzaban, pero así también la luz de un nuevo amanecer. Algo monumental aguardaba en los márgenes de su historia, y su respuesta a la invitación divina os haría partícipes de un plan soberano que jamás habrían imaginado. Listos estaban para lo que vendría, para descubrir la transformación aún más profunda de sus corazones, y así, mantenerse firmes en la esperanza y en la verdad que nunca falla. La revelación comenzaba a desenvolverse.